El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una buena institución para usted en estos tiempos de natividad del Señor, que usted haga su aporte a una institución que está dedicada a salvarle la vida a los más humildes afectados por esta enfermedad catastrófica que es el cáncer en Villa González y sus zonas aledañas. Se necesitan muchos recursos para hacerle frente a esos tratamientos y o medicamentos que se utilizan para combatir el cáncer sumamente agresivos y muy costosos. Entonces, si usted apoya a instituciones como estas, muchas familias pueden por lo menos luchar con la esperanza de sobrevivir a una enfermedad catastrófica mala como es esta. 809-443-8010 es un número de teléfono para usted poder accesar y conversar con los directivos del patronato. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para apoyar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón. La verdad que uno conoce muchas personas que han estado alojados ahí en Santo Domingo Sabio. Jóvenes, varones y hembras, que han vivido ahí, que han sido cuidados ahí, formados ahí, excelentes ciudadanos de la República. Y algunos que han oído esto que yo digo, esta mención que hago del Santo Domingo Sabio, me dicen, caramba, y yo estuve allí, yo estudié allá, qué sé yo, y eso. Y uno ve la calidad de las personas que le dicen eso a uno. Y cada día creo más en esa institución que rinde un gran servicio al país. Bueno, Dios mío, cuántas cosas. Yo voy a comenzar el programa hablando de algo quizá un poco fuera pero no está fuera diríamos, de nuestro entorno, sobre las decisiones que se están tomando en los países de América Latina, principalmente en Europa. Bueno, se sabe que hay mucha, con el asunto de este código de familia y de decisiones de los congresos, de aprobar todo podríamos llamarle lobby sodomita,
Porque, señores, cuando se hablaba de Sodoma, cuando se habla de Sodoma y Gomorra en la Biblia, uno pone, imagínense, eso se va a unos varios miles de años, bien atrás. Y se cita como un acto bíblico, como recogido en la Biblia, y que eso, bueno, ocurrió en la historia. Pero es que a diario estamos viendo cómo esos escenarios de Sodoma y Gomorra, o por lo menos de la vida de Sodoma y Gomorra, cómo se vivía, y eso es lo que se persigue. Y uno ve estas naciones que son las desarrolladas, buscando la forma, pienso yo, de que preservar más el carbón que los seres humanos. Es decir, que se dañe el clima, que el clima dañe el planeta, pero que no lo dañe la superpoblación, dañe el planeta. Visto parece, digo yo, ¿será que lo ven así? Chile, un país tan conservador que hasta hace poco tenía el divorcio estaba prohibido en Chile. Pues el Congreso de Chile aprobó el matrimonio gay. Ya, pero el aborto y todo eso, esas prácticas típicas del sodomismo. Y yo me pongo a ver América Latina. Señores, pero el Papa Francisco ha fracasado con América Latina, digo yo, porque América Latina es la cuna del Papa. Entonces, países como Argentina, su propio país, es un fracaso. El Papa Francisco ha sido un verdadero fracaso en América Latina, a menos que él sea una especie de dinamitero de la propia iglesia. Porque explíquenme ustedes, fue a Cuba, decíamos nosotros, se reunió con los malvados, con los ateos. Entonces a los cristianos disidentes ni siquiera los atendió. Uno no entiende esas cosas. Cuba es otro país que se inserta en el código de familia, como hablábamos ayer de eso, antes de ayer. Matrimonios gay para atraer esa comunidad europea y norteamericana, que es abundante, son muchos, y entonces lo quieren atraer como turistas. Y le abren la puerta a un régimen como fue ese tan opresor contra los homosexuales. Increíble. Entonces hay como un juego a todas estas cosas y eso deja a uno como sorprendido de que qué es lo que está pasando en América Latina. La tierra del Papa. Y es como si estuvieran dinamitando aquellas... No son dogmas, yo diría, son cosas que... Pero el matrimonio es algo ya visto en la iglesia, eso es una cosa... Eso es sacratísimo. La consagración del matrimonio y la creación. Es decir, Dios es contra Dios. Porque Dios dijo, bueno, yo voy a hacer a Adán y voy a hacer a Eva. Es decir, hizo un hombre y una mujer. Y entonces, todo lo que estamos viendo ahora es en contra de lo que Dios quiso y de lo que Dios hizo son elementos contrarios a Dios. Y entonces, algo increíble. Pero en Francia vi un caso que hasta los gramáticos o los lingüistas franceses de la lengua francesa han protestado porque se ha querido hacer una combinación no binaria de un género, el il y él. Resulta que él en francés es il y ella en francés es elle, ella. Entonces han hecho una contracción de esos dos pronombres y hacen il y él. Es decir, es un no binario, o sea, es un artículo ahí, qué sé yo, un pronombre, mejor dicho, que representa a los homosexuales y a las lesbianas. Es decir, hay una
una deformación que uno no entiende cómo es que estas cosas, y así fíjense cómo está ahora ahí en Estados Unidos, y que el aborto, y hay que ver lo que es justificar el aborto porque es un derecho exclusivo de las mujeres, es decir, tengo que salir de esto porque esto me molesta y yo no quiero tener este bulto aquí adentro. ¿Y para qué yo voy a tener este bulto aquí adentro? Entonces, son cosas que realmente tiene la gente que tiene criterio de lo que es la familia y tiene que pensar en esas cosas y tiene que oponerse, porque visto eso así como en forma como tan antinatura, contra natura. Yo oí una vez al doctor Castillo decir como que una mujer tiene eso ahí como si fueran heces fecales. Déjame botar esto. Y boten, muchacho, como si fuera una heces fecal. ¿Tú ni cómo es posible? Tan así, tan a la franca, tan a la clara. Entonces, porque la iglesia se piensa que sería tan conservadora, que la iglesia no acepta eso, que eso es un derecho de la mujer. ¿Pero qué derecho de la mujer? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué derecho es ese? Y la iglesia, a pesar de todo, ha sido hasta pragmática, porque con el uso, por ejemplo, del preservativo y la pastilla anticonceptiva, la iglesia se opone a eso también, pero ha entendido más, ha sido más pragmática entendiendo eso, y no el aborto, porque en el aborto hay una concepción de la vida, hay un niño ahí, y por lo menos lo otro lo que hace es que evita la concepción. Lo condena la iglesia también, pero lo tolera, porque la iglesia no puede, o sea, sabe que hay una situación de enfermedades venéreas y los embarazos también fuera del razonamiento, y que entonces esas cosas se evitan con esos métodos del preservativo y los métodos anticonceptivos. Pero no hay concepción. La iglesia no es tan exigente como en el caso ya del aborto, que sí hay concepción. Pero ese es el mundo que tenemos, y el mundo latinoamericano ha ido tomando ese giro. Repito que ni siquiera la tierra del Papa ha respetado al Papa Francisco, al Vaticano. Bueno, nosotros advertimos aquí con mucho tiempo por el asunto de la pandemia. Digo, señores, ustedes verán las presiones que van a venir contra el gobierno de parte de las mineras, Falconbridge, Barrigold, esas empresas ustedes la verán presionando a los gobiernos. Entonces, el gobierno de Luis Abinader y el carácter de Luis Abinader será puesto a prueba con eso. Nosotros lo dijimos aquí. El presidente Abinader tiene dos problemas que se llaman Miranda y Cuance, que son problemas que van a definir el carácter o la lógica de gobierno del licenciado Luis Abinader. Igualmente, las presiones que puedan surgir de esa mina de oro también de San Juan de la Maguana, como hemos dicho. Y es bueno que se sepa, porque lo he repetido muchas veces aquí, que Falconbridge necesita alrededor de 175,000 litros para un kilogramo de ferroníquel. Pero para el oro se necesitan 375,000 litros de agua para obtener 1 kilo de oro. Señores, esa Falconbridge deriva 6 metros cúbicos por un canal que tiene ahí de la presa de Atillo, porque esas calderas de ellos necesitan mucha agua. Además tienen unas plantas que generan energía también ahí para la CDE. Ya Falconbridge está pidiendo la licencia de Miranda. El gobierno tiene que sopesar eso. Vamos a ver hasta dónde llega don Luis Abinader con un gobierno tan inclinado a los negocios
al empleo, a las concesiones, a la facilitación y más con una representación que hasta ahora se le ha señalado también muy representativa, o valga la redundancia, de una clase social económicamente poderosa, de gente del sector privado del mayor nivel social y económico, como se dice en lenguaje todavía en vocablos típicos de la calle, de blanquitos, se le ha señalado incluso por los propios dirigentes del PRM. Le quieren enrostrar eso al gobierno, un gobierno como de élites blancas y perfumadas. Entonces el gobierno y el propio presidente, que ha sido tan facilitador, tan abierto con su apertura con el sector privado, ¿qué va a pasar con esas presiones? Además de esos halagos que le llegan de Washington también, porque hay que tener cuidado. Ahí vi unos halagos del Congreso de los Estados Unidos y Mr. Blinken y la invitación del señor Biden a una conferencia virtual sobre democracia, y el gobierno está feliz porque ha sido tomado en cuenta por el poder imperial, como se dice, de los Estados Unidos. Pero esos elogios y esos halagos, yo recuerdo cuando el caso de Haití, Balaguer y Clinton, a Balaguer le ofrecieron premios, halagarlo con premios, pero Balaguer no aceptó los regalos envenenados, ni esos elogios, porque hay profesionales del halago. El presidente tiene que medir bien sus pasos, a ver qué va a pasar. Primero, porque Miranda fue una verdadera conmoción social. Miranda. Falconbridge alegó que su empresa tenía que cerrar porque ya prácticamente se le había agotado la mina de La Peguera y la mina de Ortega en La Vega. Pero es siempre pensando en Miranda, y ahí siguen pensando en Miranda, y más como está el mundo ahora demandando minerales, metales, porque esas grandes economías están, imagínense el oro, que cuando se negoció la mina de oro de Pueblo Viejo, el oro, la onza costaba $600 y ahora vale 1.800 y pico de dólares. Y entonces, es decir, Barry está presionando al gobierno, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque no tiene que salir en los periódicos. La noticia, cuando sale en los periódicos, es que ya alguien se hartó, como dicen, y todo lo cuela, lo filtra. Pero las presiones están, y ya fíjense lo que dice Falconbridge, que ya le hizo solicitud de licencia, sabiendo Falconbridge lo que pasó con eso, y que eso prácticamente se le dio un archivo ahí a Loma Miranda. Pero el gobierno va a tener que coger presiones con eso. Vamos a ver cómo se va a comportar don Luis Abinader con esas demandas de las mineras, poderosas mineras del país, que ya están ahí en con sus planes bien fijos sobre las áreas mineras a explotar. Así que vamos a ver. Siguen los planes contra delincuencia, se anuncia ahora en Santiago, y yo creo que el Ministerio de Interior debe parar eso. Sigue la delincuencia, siguen los crímenes, asesinatos, matan policías, matan militares, están matando muchísima gente, y a cada rato lo recoge la prensa, y muerte y muerte. Ahí vi que detuvieron una persona en San Luis, señores, 3 asesinatos y una pistola, pero decenas de atracos. Ese señor, mataron 2 en Santiago, la policía en intercambio de disparos, yo no sé cómo se le salvó este. Yo tengo una foto ahí, no sé, tú la tienes, Eri, si me la puedes montar ahí, de ese caballero. Un señor, que ese señor, para mí, que me perdonen, pero ese es su nombre montado de ese señor, ese castellanizó ese nombre, ese señor, todo el perfil es de un haitiano, nacido en esos batalles de San Luis, donde fuere, pero
tenía la gente loca. 3 asesinatos tiene ese elemento. La policía simplemente lo detuvo y le quitó una arma que tenía que portar. Mírenle el nombre, Juan Amador Lorenzo. ¿Ustedes creen que ese señor se llama así? Yo, que me permitan decirlo. Pero ese señor tiene el perfil de un haitiano, que eso no tiene. Ese se puso ese nombre. Sabrá Dios, se crió donde Amado, donde Amador y donde un señor llamado Lorenzo, y ahí se puso esos nombres, a lo que salga. Porque esa es la costumbre que hay. Bueno. Sigue entonces esta ola de crímenes y los planes se ven ahí que se ponen en ejecución, pero no se ven más resultados. La policía misma, yo decía, puso unas estadísticas de la delincuencia. Entonces, el plan de regularización de haitianos, la revisión, ¿en qué está eso? A Interior y Policía. Hemos dicho que Juan Manuel Rosario, para mí, un hombre serio y que ojalá permanezca en ese cargo como viceministro y que siga al frente de esos trabajos migratorios. Pero no sabemos nada de ese plan, de revisar. Otro, que los empresarios iban a registrar, los empleados que iban a necesitar, que el 80-20 se tenía que cumplir. Todas esas cosas se van quedando a mitad de camino. Y uno no sabe dónde van a terminar. Pero no se resuelve nada. El muro, el presidente habló del muro, de la valla, y de que se iba a impedir la entrada. Entonces los militares, fíjense la denuncia. Primero Dionis Sánchez, el senador de Pedernales. Luego va Abel Martínez a la frontera y dice que ellos vieron eso muy desprotegido. Entonces es mentira que hay 12,000 soldados allí. Se nos habla mentira, o es verdad que la frontera no está entonces tan cuidada, tan sellada. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo estuve hablando aquí y lo he planteado seriamente por mucho tiempo. La frontera dominico-haitiana, no queda más remedio que mudar las 5 brigadas, mudarlas allá, que el ejército dominicano no se necesita en ningún otro sitio que no sea en la frontera. No para impedir la corrupción, porque, qué sé yo, uno sabe cómo que están estos militares. Los militares están locos, todo esto es contrabando, cigarrillos, droga, armas, y pasan por esa frontera, y pasan parturientes, y pasan gente, y usted no sabe, y la guardia que lo deja pasar, pues ellos son los que cuidan la puerta. Cigarrillos, centenares de paquetes de cigarrillos, millones de unidades de cigarrillos. Pasan el ajo, pasan aquello, pero sigue y llegan a la ciudad. Entonces, ¿qué hacen los militares? Se ve que no se está cumpliendo con la cantidad de militares. Nosotros hemos dicho, señores, vamos a mudar el ejército, que en la frontera no hay mejor actividad económica que el ejército dominicano, todo allí, porque van a generar mucha demanda de bienes, servicios. El guardia de que cobre va a gastar su dinero allí, se van a instalar supermercados en la frontera, se van a instalar centros médicos, se le instalan a los militares sus centros médicos adecuados. Me van a decir, pero ¿y el dinero? Pues bien, vendan el solar, por ejemplo, de la fortaleza de Moca. ¿Qué hace eso ahí? Buen solar, se vendió, vamos a invertirlo allá a la frontera. La fortaleza del Ceibo, la fortaleza de San Francisco de Macorís, la fortaleza de Salcedo, vendo todos esos terrenos y le construyo a los guardias en la frontera. Todos los guardias, el ejército entero en la frontera. Y el general o coronel que me deje pasar gente por ahí está cancelado. Así de sencillo. La caballería aérea la mudo, todo en la frontera. Porque ya que no se está haciendo el muro, pues hago un muro humano. Los guardias tienen allí facilidades para trabajar agricultura de invernadero, pueden trabajar ganadería menor, los guardias pueden trabajar silvicultura, pueden ayudar a la reforestación, reciben incentivos por eso, buenas escuelas para sus hijos, áreas deportivas, áreas de salud para ellos, áreas de diversión para los militares, y la frontera convertirla en un centro de desarrollo con nuestro ejército. ¿Para qué yo tengo que traer haitianos ahí a trabajar para fortalecer la frontera? Si yo la puedo fortalecer con mi propio ejército. ¿Qué hacen los zapadores de Constanza? Que no sea apagar fuegos.
para apagar fuegos. Entonces, ¿qué hacen los zapadores, los cazadores de Constanza? ¿Qué yo hago con esa fuerza élite del ejército? La tengo en la frontera. Y la ocupo en la frontera. Y si tengo que controlar los fuegos forestales, entonces hay unidades especiales que se pueden formar de verdaderos bomberos rurales, qué sé yo, apagafuegos, que son gente que saben cómo se apagan los fuegos forestales. Allí está, en Jarabacoa está la escuela forestal, ahí todavía está ahí se forman los técnicos. Pero esas son cosas que se están quedando a medio camino. Yo vi hoy unas declaraciones de un periodista que fue secuestrado en Haití y lo liberaron, un señor apellido Galvez. Y él ha hecho unas declaraciones que recogió el periódico de ayer o hoy, no sé, donde él le sugiere al presidente Abinader que no hable con nadie del Estado haitiano o del supuesto Estado haitiano, que ahí no hay nadie con quien hablar, ahí no hay autoridad. Y me alegra que se lo haya dicho él, porque nosotros hemos dicho eso aquí desde hace mucho tiempo, porque he citado incluso de una rueda de prensa donde estaba yo presente, en esa rueda de prensa en el año 1988 u 89, en Caballero de Cotuí. Y a Balaguer le preguntaron en esa oportunidad, el presidente era Próspero Abril, presidente entrecomillado en Haití, que si Balaguer, que con quién conversaba allí. Balaguer dijo, yo no tengo con quién conversar, ahí no hay autoridad. Ahí no hay un gobierno firme ni organizado, yo no puedo hablar con nadie allí, ni puedo garantizar nada. Por tanto, mi gobierno, nosotros no hablamos con nadie que sea de interés para la política entre ambos países, porque allí no hay autoridad verdadera. Hemos dicho eso tantas veces, y le decíamos al presidente Abinader, presidente, por aquí desde luego, porque si yo estuviera personalmente, se lo digo también con más énfasis, no negocien, no hablen con esas autoridades, porque ahí no hay autoridades. Mandan a Suplicy, al señor Suplicy, es un embajador, no le haga caso a Suplicy, porque esa gente lo que van a hablar mentira allí en Haití, la gente no tiene calidad. Y el gobierno dice que comunicándose, que el presidente se comunica con el primer ministro de Haití, que hablan. ¿Y que hablando de qué? Se lo dijo, ese periodista ha dicho lo mismo que hemos dicho nosotros aquí, que no es más que citar a ese maestro de las relaciones exteriores, que fue Joaquín Balaguer, y más de las relaciones con ese molestoso Estado haitiano. Pero estamos ante una bisoñez en el manejo del Estado, visible. Y no se puede negar. Vamos a una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando así.
hacia la cima. Pero en un elefante. El país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los países de América Latina, como el nuestro también, parece que hay que gobernarlos con sermones y no con soluciones, digo yo, porque por esas cosas que yo citaba, se ofrecen planes, se avisa, se dice, se anuncian, pero esa misma política de repatriaciones yo la tengo agarrada con pinzas, porque es que no le creo mucho a esa política. Sacan 3, entonces entran 1,000, sacamos 5,000 y entran 20,000 y sacamos 5,000 más y sumamos y hemos sacado 13,000 y entonces protestan inmediatamente, como hemos dicho. Fíjense cómo una cantidad de organizaciones de defensa de los haitianos que están maltratados en República Dominicana, en Bahamas lo meten en una jaula, lo golpean, nadie dice nada. Los Estados Unidos fue evidente y nadie acusó a Estados Unidos de abuso. Algunas voces, como siempre Estados Unidos tiene muchísimos adversarios, algunas voces dijeron que fue un abuso, pero prácticamente pasaron inadvertidas esas acciones de Estados Unidos. Entonces el único país que se le critican los maltratos a los haitianos es el nuestro. Pero eso está bien, que no importa, que lo que sigue. Tenemos que hacer, como hemos dicho nosotros, que sigan las repatriaciones masivas, pero de lo más profundo, de lo más lejos, que le duela a los haitianos, porque si no, no va a tener efecto. Fíjense, ese es un charpentier, un señor apellido Charpentier, un haitiano. Ese señor vive hablando y son los que escriben y dicen que eso se les maltrata, que los haitianos, que se está sacando haitianos que tienen 10 años aquí, ¿qué importa que tengan 15 o 20 años? Usted, si usted es ilegal, este gobierno o este país lo puede sacar a usted y mandarlo a su Haití, aunque usted tenga 20 años aquí. ¿Quién ha dicho que eso es obligatorio? La permanencia de usted en un país ilegal y sin documentos, señores. Hoy usted puede alegar algún derecho que usted tiene derecho. ¿Cuál es el derecho adquirido que usted tiene? Usted lo que ha sido es evadiendo la autoridad, o la autoridad no lo ha recogido preso y no se lo ha llevado porque no tiene los recursos o no hay la vocación. No hay el deseo de esa autoridad que se mueve, pero usted es un ilegal. Entonces tienen 7 muchachos aquí, le crecen, le cambian los nombres, lo dejan aquí. Esos muchachos no se pueden ir para Haití. Sí, tienen que irse todos, tienen que irse a su país, que les reconozcan su nacionalidad ya. Y que no vengan a alegar que son apátridas, como eso es lo primero que alegan. Entonces los gobiernos han sido tolerantes, gobiernos temblorosos, y yo no quisiera que el gobierno de Luis Abinader termine siendo un gobierno tembloroso más. Porque ha dado prueba de tener alguna vocación, de cuidar al país. Es verdad, se han hecho algunos esfuerzos y hasta una respuesta hubo responsable a la Comisión Interamericana esta de Derechos Humanos. Pero es que no quieren poner de mojigato. Entonces, si le vamos a hacer caso a las críticas que nos hagan y se van a frenar las repatriaciones o las políticas migratorias que tiene que tomar el gobierno, porque lo que digo, ¿dónde está el registro? ¿Dónde está la revisión del famoso plan del traidor Danilo Medina, que traicionaron a este país con un plan, él y el ministro de Interior, Fadul? Y hablaron y lo defendieron con una vehemencia y con una seriedad que eso bueno, eran agentes haitianos. Ni Toussaint en su tiempo defendía a Haití como ellos, salieron en defensa de esa etnia. Entonces un plan mal hecho, a redes lleno de fraude, ahora di que lo van a revisar o lo están revisando, pero no sabemos nada. Entonces yo tengo que andar con mis aprensiones con este gobierno en esa política migratoria, porque veo que puede venir el reflujo ahora, después se meten en miedo, comienzan las críticas y ya esa política se diluye, no se habla del muro y se queda todo en agua de borrajas
y después lo que le dan apoyo moral ahora, entonces después tienen que quedarse callados y recogerse. Yo no me voy a quedar callado, porque yo desde el principio dije, claro, la política haitiana del gobierno de Luis Abinader debía haber comenzado como yo decía, pero esa es mi creencia y tal vez estoy ofuscado o equivocado. Vamos a presentar el cuadro de daños que nos crea a nosotros esa migración desaforada como viene aquí. Nos crea problemas de empleo, un desbalance con la gente, entonces además de esto nos crea problemas sanitarios, nos crea problemas educativos, nos crea problemas alimenticios, nos crea problemas de todos los tipos. De delincuencia, fíjense cómo que andan ya bandas de delincuentes haitianos asesinando gente aquí, de sicariales, robo, atraco, hacen de todo, cortan hasta las manos a la gente, a las mujeres. Una vez le cortaron las dos manos a una muchacha en la línea noroeste. Un salvajismo es lo que tenemos adentro. Una etnia salvaje, selvática, sin cultura, y entonces tenemos ahora defensores internacionales y locales que inmediatamente levantan las alarmas. El gobierno tiene que actuar, pero ya yo veo que hay una frialdad. Se ve la frialdad, usted no ve ya la guagua, usted no ve la camiona, usted no ve la gestión, y todo, entonces todo es como si fuera una tramulla, y lo he dicho, eso es tramoyismo. Hasta que yo no vea repatriaciones masivas de lo profundo, de Bávaro, de Matamosquito, de allá, de las profundidades, o de Constanza, o de la Cruz del Isleño, o de Nisibón. Yo no creo en estas repatriaciones, ni en esta política migratoria del gobierno, del presidente Abinader. Entonces se queda todo en una especie de tramoya, como decimos. Y así, ¿a dónde vamos nosotros? A ningún lado. Se quedan las políticas o se quedan las acciones a mitad de camino. Y ya, repito, se ve el descenso. Desde que comenzaron a gritar, como digo yo, desde que griten, que ellos van a gritar desde que nosotros comencemos a repatriar. Y ahí está el detalle. Pero estamos en presencia de gobiernos temblorosos, lamentablemente. Esa es la pura verdad. Ojalá el gobierno no se deje tumbar el pulso de la desvergonzonería del PLD. Cuánta desvergüenza, señores. Pero qué desvergonzados son estos dirigentes de ese partido laboral danilista. Porque es que no se le puede llamar PLD de Juan Bosch. Es que hasta la figura de Juan Bosch molesta verla detrás de estas mesas presididas por estos desvergonzados. Hoy, ¿cómo esta gente van a venir ahora a decir que se está judicializando el PLD, que todo esto es una farsa, todo esto también una obra burda de teatro que está haciendo el gobierno para desacreditar al PLD? Pero señores, la lógica con la que gobernó Danilo Medina fue de montar una verdadera estructura mafiosa en el gobierno, y eso no fue lo que se instaló. ¿Por qué se instaló en obra pública ese enclave? ¿Por qué sus hermanos, por qué los amigos fueron colocados para que se convirtieran en canales de comercialización con sus hermanos de Danilo Medina? La familia se hizo cargo de todas las estructuras económicas, comerciales del Estado, se hizo cargo la familia de Danilo Medina. Entonces no es ser desvergonzado usted venir ahora a decir que esto que se está sacando es como para tapar las ineficiencias del gobierno, para dañar al PLD, pero ustedes son los que han dañado al PLD. No fue el PRM. Quienes dañaron al PLD fueron esa política mafiosa de Danilo Medina, esa política indecente, perversa, de luchar contra sus propios amigos. Una cosa como si fueran las víboras comiéndose las víboras. Una cosa que ahora parece que se le ha olvidado todo este pasado reciente a estos desvergonzados, el secretario general y una serie de mojigatos que salen ahí en esas mesas haciendo el ridículo.
hacer el ridículo, porque señores, decir ahora que la Cámara de Cuentas está como falseando, ¿será que esas informaciones las está sacando como sin autorización? Que la ley no puede permitir eso, que esas auditorías como que no son serias tampoco, son inserias. Es decir, que la Cámara de Cuentas que ellos querían que funcionara era la de Álvarez, que se dejó narigonear y ningunear y convertirse en verdaderos padrinos de la mafia y del desorden, porque el gobierno de Danilo Medina parecía más, es más, ni siquiera parecía un gobierno de las familias mafiosas, porque yo creo que Loki Luciano era más inteligente que Danilo Medina. Luciano, Fran Genovis, la familia Lucchesi, los Giganti, los Gotti, la familia Bonano, más inteligente que Danilo Medina, hacían sus cosas más discretas que toda esta estructura mafiosa que se instaló en el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué que estas familias, señores, y todo este desorden? Entonces decir el PLD que va a defender a sus exfuncionarios acusados, pero ¿defenderlo de qué? Yo no he visto todavía un empresario, ni un ex embajador que tuvo tanto Danilo Medina, sus ex embajadores. ¿Y dónde están los empresarios que le halagaban tanto? ¿Dónde están sus abogados torticeros? ¿Dónde están aquellas plumas y voces de alquiler que le daban contratos en las instituciones públicas? ¿Dónde están esa gente que no salen a defender a Danilo Medina de estos ataques despiadados contra su honorable familia? O los dirigentes del PLD, que todavía no hay un dirigente político pesado del PLD acusado. Hasta ahora son la familia de Danilo Medina entramada con funcionarios que fueron adecuadamente colocados para que le favorecieran. En OISOE, en Salud Pública pusieron unos muñecos para que se dejaran narigonear, de OISOE, en Fomper, o también un servil, no tenía cómo, parece, sostener un cargo y tenía que convertirse en un servil. Las EDE, que se convirtieron en todo un paraíso de la propia familia de Danilo Medina. Entonces, ¿de qué está hablando el PLD? Si todavía su comité político, que es el centro de donde emanan todas esas inconductas, todavía eso está intacto. Y sale con esta desvergonzonería de venir a decir que el gobierno y que las autoridades están usando esta auditoría como una especie de arma política contra ellos. Como si esas cosas fueran mentiras. Entonces, si son mentiras, vayan, rebatan en justicia, porque están en justicia. ¿Y dónde están sus abogados capacitadísimos? Que eran tan consultados cuando querían movilizar la Constitución o estuprarla, como hizo Danilo Medina en el 15. Ahí aparecieron todas aquellas mentes fabulosas, aquellas mentes brillantes del derecho. ¿Dónde están hoy? Pónganlo al servicio de esos acusados o imputados. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias
sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Uno tiene que pensar que de esos casos de corrupción que está manejando la Fiscalía o la Procuraduría General, no es verdad que 12 personas están encartadas en ese antipulpo. Nada más ese caso del antipulpo. No es verdad que son esos 12 imputados que están ahí como el acorazado Alexis, con esas escoltas, 12 inculpados. Esos casos, todo el mundo sabe que tiene que haber demasiada gente metida en eso, porque es que eso es demasiado dinero. Salud Pública, FONPE, Hoy Soy, EDES. Y usted sabe el dinero que se manejó ahí y la gente que ha involucrado en todo eso. Eso no se podía manejar con 12 individuos. Aquellos encargados de compras, de las licitaciones, los directores o los ministros de todas esas instituciones, esa gente tiene que estar en justicia todos. Porque era con la anuencia de ellos que se hacían todas esas bellaquerías y todo ese expolio contra los bienes públicos. Ustedes saben la desvergonzonería, repito, que usted venía a decir, que eso es una persecución política para ocultar las deficiencias del gobierno. Bueno, el gobierno tiene sus deficiencias, pero no son de los niveles que quieren ponerlo el PLD, que realmente son cosas que uno ve como el presidente ha ido sustituyendo gente que ha sido envuelta en escándalo. Claro, el gobierno tiene que actuar con manos firmes con todo el mundo. Si hay escándalo en energía y minas, tiene que actuar. Los escándalos de deficiencias en educación son muy visibles. Y esos fueron casos que se señalaron. Yo me acuerdo de que comenzó el gobierno. Dije, señores, aquí hay funcionarios que no están a la altura de sus responsabilidades. Y citamos esos dos, a energía, el Intran, agricultura, citamos el caso también de educación, que la CAS, todas esas instituciones que están manejadas por gente que no tiene experiencia ni sabe de esas cosas, aparentemente son ineptos. Porque que hay gente, usted lo ve, aquí hay mucha gente que tiene rangos. Por ejemplo, los militares. Yo no he visto gente más torpe que los militares. ¿Y cómo es posible que vayan a San Isidro, vayan a una unidad militar o a las viviendas de ex militares que fueron generales y que va un señor de la Contraloría, bien que pudo haber sido enviado por la Contraloría allí para fines de una auditoría que según la Fuerza Aérea habían pedido a la Contraloría y que eso es normal? Y que vaya este pelafustán y le diga a los militares, a generales, oigan bien, que tienen que entregar su vehículo, que eso es una decisión de Jenny Berenice. Pero señores, venga acá, pues ustedes no pueden llamar a la Fiscalía del Distrito Nacional, a la Procuraduría General de la República. Miren, dígale a la señora Berenice que le habla el general fulano de tal, que aquí se ha presentado un señor que se hace llamar fulano de tal. Y nosotros queremos saber si es verdad que esas decisiones que él dice que tiene fuerza de ley para tomarla o que tiene la dirección de allá para tomar esa dirección, que si eso es cierto o es falso. Mire, nosotros no sabemos de lo que ustedes nos están hablando. Ah, muy bien. Miren, señores, a los demás oficiales, el señor no es más que un sinvergüenza
que se está prestando a esto, o quiere echarle una canana tal vez a los fiscales y debilitar su lucha. Pero vamos a darle una corrida aquí, le vamos a dar una pela con un chucho aquí. Cuando venga a pedir que le entreguemos, que viene a investigar y cosas de eso, que todo eso es falso. Los militares no podían hacer eso, pregunto yo, no podían una llamada a la Procuraduría para confirmar quién es el usurpador de funciones. O a la propia Contraloría General de la República llamar, porque los generales se supone que 4, 5, 6, 7, 10 oficiales de alto nivel que aunque estén fuera de las filas o activos, señores, si esa gente llaman organizado a cualquier institución pública que llame aquí, le tienen que hacer caso. Entonces, ¿cómo es posible que no llamaran y confirmaran? Es decir, a mi casa puede llegar un elemento y decir, mire, yo vengo de parte de la fiscalía, vengo a incautarle todos sus bienes aquí. Vaya a mi casa y yo le voy a creer. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Entonces hay muchas torpezas. En el gobierno también se cometen torpezas porque uno sabe cómo son las cosas. Yo no sé, al presidente, yo recuerdo hace 4 o 5 meses, yo no sé quién le hizo saber o quién le hizo decir que el país podía exportar 25,000 toneladas de carne a los Estados Unidos, de carne de res, que el país iba a exportar 25,000 toneladas. Inmediatamente yo leí eso, dije desde aquí, decía, bueno, me parece que al presidente lo han puesto a hablar algo de lo que él no sabe. Y segundo, que eso no es verdad, que se pueda exportar a menos que los Estados Unidos, que es el principal comprador, en este caso, Estados Unidos certifique a los mataderos dominicanos, los certifique como apto para exportar carne con calidad y el manejo sanitario adecuado. Lo dijimos aquí. Y además, dijimos que el ganado dominicano tenía muchos problemas por las inyecciones de antibióticos que se le ponen y que los Estados Unidos, esas carnes, esos animales tratados con muchos antibióticos, esas carnes son rechazadas. Estados Unidos tenía sus regulaciones. Pero esas cosas las dice el presidente y eso sale en primera página. Yo recuerdo, eso salió con unas notas enormes, las letras bien grandes en el periódico. Más luego vino entonces la noticia de que el USDA de los Estados Unidos, es decir, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estaba enviando una comisión del EIFIS, que venía una comisión a valorar la certificación de esos mataderos. Digo, mire, ya comenzó, comenzó el error por ahí, a corregirse el error. Pues resulta que ya vienen como 3 o 4 meses que vino esa comisión. ¿Y cuál es el resultado? No tenemos resultado, no han dicho nada, las autoridades están calladas. Ya, si hubiera habido positividad en la certificación, ya lo hubieran anunciado probablemente. O no sé si es que en Estados Unidos se han dilatado tanto para dar un veredicto sobre la certificación de los mataderos. Pero esas cosas no se pueden festinar, como hemos dicho nosotros otras veces. Entonces ponen al presidente y el presidente está tan expuesto, sale y anda tanto, promete tanto, y cosas que se le olvidan. E irá a muchas poblaciones donde ofreció cosas que ni siquiera se ha vuelto a hablar de ellas y se la van a recordar. Ya lo vimos en Montecristi. Entonces, el gobierno tiene que cuidarse de esas cosas, porque es que el presidente está demasiado expuesto, demasiado callejero, muy coloquial. Y eso, tengo 15 meses diciendo que eso no es bueno. Ojalá yo esté equivocado para beneficio del país, porque el presidente queremos que su gestión se luzca, que brille. Porque si la gestión de Luis Abinader es buena, el país le va bien. Ahora, una gestión mala de gobierno, el país sufre. Otras veces, las autoridades oficiales se hacen tan innecesarias que los países, como dicen, los países funcionan. Y pasaba, por ejemplo, pasa con España.
España es un país sin gobierno, pero funciona como pasaba en Italia. Italia era un país tan especial, señores, que se dio el lujo de tener como 76 o 75 primer ministros desde las finales de la Segunda Guerra Mundial que se organizó aquello. Y eso se cambiaba un gobierno en Italia, yo creo cada 2 meses, pero el país funcionaba. Italia es una potencia del grupo de los 7, de las 7 potencias industrializadas más importantes, es decir, a Italia no le importaba que hubiera o no gobierno, al país Italia, porque no había gobierno, continuamente era un caos. Y en España pasa lo mismo. España también es otro país que el gobierno anda por un lado y el país anda por otro. Es decir, no necesariamente los países, si el gobierno anda mal, el país anda mal. Por esa razón que yo acabo de explicar. Y esas cosas, señores, fíjense que yo siempre citaba a Balaguer aquí, que Balaguer usaba, comunistas usaba en su gobierno, porque entendía que él solo no era la solución, ni su gente solamente era la solución a los problemas nacionales. Había que compartir, y yo creo que eso fue tomado, tal vez Balaguer tomó esa experiencia de De Gasperi, en Italia mismo. De Gasperi fue un primer ministro social cristiano, y usaba comunistas en el gobierno con una diferencia política tan tremenda como había en Italia y en Europa con respecto a los problemas de los partidos comunistas, de francés, italiano, tan fuerte que era. Y aquí Balaguer usaba gente que no eran de su propio partido y el gobierno trataba de ser diverso. Y Balaguer lo era. Y fíjense la obra de gobierno que hizo Balaguer. Y la hizo tomando nada más alrededor de $1.000 millones de esos 60.000 que debemos nosotros, señores. Balaguer, en 22 años que gobernó, no usó 1.000 millones de esos 60.000 que debemos actualmente en la República Dominicana. Fíjense la efectividad y la calidad del gobierno de Balaguer. Y ese sí es verdad que hizo el país. Porque usted va a una comunidad que se llama Las Filipinas, en Barahona, y ahí está la mano constructora de Balaguer. O va a mano, Dios mío, ¿cómo será que se llama esa zona de allá? Déjame ver, ya estoy cerrando el programa porque ya es votándome que están casi del canal. Ahí yo tengo eso anotado por aquí. ¿Cómo se llama esa población? Que yo fui, con Balaguer fuimos nosotros a inaugurar una vivienda en ese paraje de Sansón. Ay, Dios mío, camino a Pedernales, pero yo creo que no tengo ese nombre de ese sitio. Ay, Dios mío, ¿cómo será que se llama? Bueno, es un sitio que está en Sansón, camino a Pedernales. Mano Sayo, Mano Gallo, ¿qué? Yo no me acuerdo. No recuerdo esa comunidad. Pero las Filipinas, usted le pregunta, de 100 dominicanos, usted le pregunta a los 28, ¿dónde quedan las Filipinas? Y nada más saben lo de Barahona, pueden saber dónde quedan las Filipinas. Y allá estaba la mano constructora de Balaguer. Hasta en Catana Matías estaba la mano de Balaguer. Usó $1.000 millones en 22 años. Sus adversarios, $60.000 millones de la deuda eterna de este país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega a final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.